Viernes 22 de noviembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: Está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nos volvemos a encontrar con este increíble pasaje. Jesús, manso y humilde de corazón. Jesús, la ternura de Dios encarnada. Jesús, el más bondadoso de todos los hombres. Jesús, Dios mismo hecho hombre, está expulsando de una manera bastante fuerte, bastante radical, a las personas que han convertido el templo en un negocio. Y eso nos lleva a tres reflexiones. Primero, aleja lo que te aleja del Señor. Segundo, escucha la voz de Jesús. Tercero, fuerte ante las tentaciones. Vamos con el primer punto. Aleja lo que te aleja del Señor. Y en esta meditación quisiera que nos imagináramos nosotros que el templo es nuestro corazón y que Jesús está entrando al templo de nuestro corazón y lo primero que va a hacer es alejar aquello que nos aleja del Señor. Dice el texto que el Señor se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Entonces pensemos, si el templo en esta meditación es nuestro corazón, entonces este corazón está hecho para ser casa de oración, casa de acogida para Dios, casa donde Dios vive. De manera que si en nuestro corazón hay cosas que están corrompiendo este templo, esta casa de oración, entonces hay que cortar radicalmente con esto. Y es que el mismo Señor nos ha enseñado en esto a ser determinantes, a ser radicales, a ser claros. Y a ese propósito todos recordamos ese famoso pasaje del Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículos 43 y siguientes, donde el Señor dice: si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las dos manos ir a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies ser arrojados a la gehenna. Y sabemos que el Señor no se refiere a amputar nuestros miembros, sino a cortar radicalmente con los pecados que con ellos cometemos. Sí, amigos, el Señor es determinante y el Señor es radical. Cuando se toca el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, el Señor es radical. Nos está diciendo hoy entonces que en el templo de nuestro corazón nosotros debemos aprender a alejar lo que nos aleja del Señor. Aprendámonos hoy esa frase: debo alejar lo que me aleja del Señor. Es un criterio de discernimiento esencial para la vida. Si nos ponemos a evaluar hoy nuestra vida, si evaluamos las cosas que hacemos, las cosas que creemos, las personas de las que nos rodeamos, los ambientes que frecuentamos, entonces, con este criterio de alejar todo lo que nos aleja de Dios, deberíamos empezar a replantearnos todo. Deberíamos empezar a examinar cuidadosamente cada cosa sin ir a maquillar la realidad. Sin ir a decir, no, esto en realidad no es que me aleje tanto, esto en realidad no está tan mal. Amigos, hay que ser absolutamente sinceros ante Dios y por eso Jesús fue tan radical. La ternura misma de Dios, hecha hombre, está en este momento expulsando, tirando por el suelo las tiendas de los mercaderes. Esta actitud es propia de aquellos que tienen claridad del primer mandamiento de la ley de Dios. Aquellos que saben que Dios es el primero. Esta es una actitud radical y sé que esta palabra radical hoy choca mucho a nuestra sensibilidad posmoderna, pero en su etimología la palabra radical es muy bella porque habla de la radix. La radix es la raíz, es llegar a la raíz de las cosas, es no quedarnos en la superficie. Cuando hablamos de una auténtica radicalidad, nos referimos a ir a la raíz de nuestra fe. Ir a los principios fundantes de nuestra fe, profundizar, no quedarnos en la epidermis, no quedarnos en la superficie, no quedarnos con un cristianismo de barniz. Algunos de los muebles que tenemos en nuestra casa todavía tal vez estén esmaltados con barniz.
es esa especie de laca que se le echa a ciertos materiales para darles un cierto brillo y una cierta protección. Pero resulta que cuando se rasca ese barniz, le vemos inmediatamente caer el suelo. Cuando hablamos entonces de un cristianismo de barniz, es ese cristianismo superficial, una capa apenas superficial de fe. Amigos, debemos tener una conversión radical. Y atentos, que el auténtico sentido de la palabra radical, que es el sentido que estamos tomando en esta meditación, no es sinónimo de la palabra fanático. Ser radical no es ser fanático, porque el fanático en todo caso sería aquella persona que está dispuesta a matar por Dios. Y desafortunadamente conocemos personas que han llegado a tal desviación de su práctica religiosa que creen que matando están dando honor y gloria a Dios. Esta es una mentalidad completamente ajena al cristianismo, aunque en ocasiones, en algunos contextos históricos que de todas maneras habría que analizar con lupa y habría que analizar en la época precisa para no sacarlos de contexto, para no hacer un estudio anacrónico de estos acontecimientos, sí debemos decir que desafortunadamente llegó a suceder que algunas personas de iglesia llegaron a fanatizarse, llegaron a matar por Dios. Entonces, fanático es el que estaría dispuesto a matar por Dios, y eso está mal. En cambio, radical es el que estaría dispuesto a morir por Dios, y eso está bien. No queremos imponerte las ideas, sino que te queremos mostrar que estamos dispuestos a morir por aquello que creemos. Segundo, escucha la voz de Jesús. El Evangelio es bello y nos dice que todos los días Cristo enseñaba en el templo y que todo el pueblo estaba pendiente de Él, escuchándole. Sí, queridos amigos, si nuestro corazón es ese templo, entonces nuestro corazón es el lugar donde Cristo enseña. Nuestro corazón es el templo donde se escucha el eco precioso, el eco divino y sobrenatural de la voz de Jesús. ¿Y cómo sucede esto? Amigos, escuchando la palabra de Dios. La escucha permanente de la palabra de Dios hace que nuestro corazón se convierta en un templo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado confundidos por doctrinas extrañas? Y yo estoy seguro que nos confunden doctrinas extrañas porque tenemos muy poco contacto con la palabra de Dios, por supuesto, adecuadamente interpretada por el magisterio de la iglesia. El Señor dice que Él es el pastor y nosotros las ovejas, que las ovejas conocen la voz del pastor. Cuando una persona entonces es engañada por doctrinas falaces, lo que sucede es que esta es una ovejita que no estaba habituada, que no estaba acostumbrada a oír la voz del pastor. Y por eso llegaron falsos pastores, llegaron ladrones y sedujeron esa ovejita. Con una voz engañosa la llamaron a doctrinas falaces. En cambio, cuando tú estás habituado a escuchar la palabra de Dios, cuando estás habituado a orar esa palabra de Dios, entonces, al momento en que llegue una doctrina extraña, tú vas a decir, esa no es la voz de mi pastor. Conozco muy bien la voz de mi pastor y de esa manera no habla mi pastor. Y entonces, nuestro corazón que se ha convertido en un templo es un corazón lleno de sabiduría. Amigos, hoy tenemos mucha gente inteligente, muchas personas con enormes coeficientes intelectuales, pero nos rodean muy pocas personas sabias. Y es que la inteligencia procede de la abundancia de conocimientos y de la conexión que somos capaces de hacer entre ellos. Pero en cambio, la sabiduría integra la inteligencia con la vida. La sabiduría hace que esa inteligencia verdadera se traduzca en la vida. La inteligencia entonces es solo un proceso de la mente, mientras que la sabiduría integra la mente y el corazón. Qué bello que hoy nuestro corazón sea un templo en el que se escucha la voz de Jesús. Tercero, fuerte ante las tentaciones. El Evangelio también nos dice que los sumos sacerdotes, los escribas y principales del pueblo buscaban acabar con Jesús, pero no sabían qué hacer. Sí, amigos, en el templo de nuestro corazón no faltarán las tentaciones. Recordemos que tener una tentación no es haber pecado. Sentir no es consentir, y una tentación que no se consiente nunca será pecado. Pero es natural que haya estas tentaciones. En ocasiones
vendrán de la triple concupiscencia o triple inclinación desordenada a la que nos sometió el pecado original. Vendrán entonces las tentaciones de buscar el placer, el poder y el tener como fines en sí mismos, de idolatrar las realidades creadas. Vendrá la tentación producto de nuestra inmadurez afectiva. Vendrá la tentación producto de nuestras heridas emocionales, de las cosas que no hemos sanado del ayer. Claro que vendrán las tentaciones, pero si en nuestro corazón está Cristo, si Cristo habita ese corazón como un templo, pasará con las tentaciones lo que sucedió con los sacerdotes, escribas y principales del pueblo. Dice el texto que no sabían qué hacer. Es decir, intentaron por todos los medios hacer caer a Jesús y no lo lograron. Las tentaciones vendrán por todos los medios. Incluso el demonio atacará, el mundo atacará, la carne atacará. Pero si tienes a Jesús en tu corazón con firmeza, si Jesús es el Señor de tu vida, si Él es el número uno en tu corazón, si tu corazón es un templo donde Dios habita, entonces, querido amigo, querida amiga, no sabrá qué hacer la tentación. Quedará desconcertada cuando se estrelle con un hijo de Dios que ha hecho de su corazón un templo donde Dios habita. Oremos. Amado Señor, aleja de mi corazón lo que me aleja de ti. Te lo repito, Señor, aleja de mi corazón lo que me aleja de ti. Yo te quiero solo a ti. Tú eres lo más bello que me ha pasado en toda mi existencia. Deambulé por las calles del mundo y lo único que encontré fue dolor, soledad, vacío y pecado. Por eso, Señor, no te voy a perder. No estoy dispuesto a cambiarte por nada. Si en mi fragilidad, si en mi pecado, en algunas ocasiones elijo mal, Señor, es porque todavía soy muy débil y me falta mucha conversión. Pero hoy te declaro, Señor, que tú eres para mí el número uno. Y pido tu gracia para que todas aquellas cosas que me alejan de ti, por buenas que me parezcan, por apegado que esté a ellas, hoy te pido tu ayuda para que estas cosas se alejen de mí. También te suplico que me sigas susurrando al corazón. Te suplico que a través de tu palabra sigas transformando mi vida. Te suplico que me concedas la sabiduría que procede de tu Espíritu, esa sabiduría que solo encuentro en tu palabra. Finalmente, Señor, hazme fuerte ante las tentaciones. Tentaciones que nunca faltan. Tentaciones que día y noche me intentan separar de ti. Pero, Señor, si mi corazón es un templo donde tú habitas, ¿quién podrá dañarme? Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, aleja lo que te aleja del Señor. Segundo, escucha la voz de Jesús. Tercero, fuerte ante las tentaciones. Compromiso. A lo largo del día hagamos esta oración. Señor, aleja de mí lo que me aleja de ti. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.